Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una blusa para niña. Para ello vamos a utilizar el patrón básico antes realizado. Lo vamos a posicionar sobre un papel doblado a la mitad y lo vamos a cargar hasta el talle. Cargamos tanto el delantero como el trasero. Una vez cargado empezamos con la transformación. Aquí en la línea del talle vamos a bajar 1 centímetro que es para costura. Y escuadramos una línea. Del cuello delantero bajamos 2 centímetros. Y trazamos una línea. De esta línea bajamos 2 centímetros y trazamos otra línea. En la primera línea vamos a marcar 8 centímetros y medio y aquí y unimos hasta llegar al hombro. Desde esta línea vamos a marcar 3 centímetros y marcamos 3 aquí y unimos. Y el patrón nos quedaría dividido en 3 partes. Esta sería la 1, la 2 y la 3. En esta parte de aquí vamos a notar lo que lleva el esfaralado de la parte de abajo de la blusa, que serían por 2 de 75 por 15 centímetros. Recortamos. Recortamos primero la parte trasera. Aquí en la parte de la sisa lo vamos a unir a la primera línea de esta forma. Ahora recortamos las 3 partes. Y la primera parte de esta forma. Y estas serían las 3 piezas que vamos a necesitar, tanto para el delantero como para el trasero. Simplemente aquí vamos a añadir margen de costura en estas divisiones. Vamos a empezar con la pieza número 1. A esta le vamos a añadir 1 centímetro a cada lado. En un papel marcamos 1 centímetro, trazamos una línea y posicionamos el patrón. Marcamos hacia el otro lado también 1 centímetro. Y trazamos una línea. Tanto para la parte superior como la parte inferior lo recortamos igual. Y así nos quedaría 1 centímetro a cada lado. Esto es para costura. En la segunda pieza, esta la vamos a cortar al doblez. Para ello vamos a marcar 4 centímetros en un papel. Y trazamos una línea. Sujetamos el patrón con cinta plástica. Y del otro lado marcamos 1 centímetro. Y trazamos una línea. Tanto la parte de arriba como de abajo nos va a quedar igual. Y recortamos. Doblamos el papel de esta manera, que nos quede 1 centímetro a cada lado. Recortamos la parte superior. Y de este lado le pusimos 1 centímetro y de este nos quedó de 4 centímetros. Para cuando realicemos el doblez nos va a quedar de 3 centímetros más 1 de costura. En este igualmente vamos a trazar 1 centímetro en un papel. Posicionamos el patrón. Sujetamos
y recortamos. Solo de este borde es que va a llevar 1 centímetro de costura. Y así tendríamos las 3 piezas, que nos servirán tanto para el delantero como para el trasero. La única diferencia va a ser estos 2 centímetros que dejamos aquí al frente se van a recortar en el delantero y los 2 centímetros del hombro de la parte delantera. Pero esto se puede realizar directamente en la tela. Esa sería la única diferencia del delantero al trasero. Esta la recortamos por 2, esta por 4 y esta por 4, que serían para la parte delantera y trasera. Solo nos faltaría el frunce. Para ello necesitamos una tira de 1,44 m por 7 centímetros. Y así tendríamos el patrón, tanto delantero como trasero. Las 3 piezas de la parte de arriba con el fruncido y el esfaralado que lleva en la parte de abajo. Estas piezas irían de esta forma. La pieza número 2 iría al doblez y va posicionada sobre la pieza número 1. Del otro borde va la pieza número 3 con el fruncido, que va al contorno. De todas formas, este proceso lo estaremos viendo en la confección. Adicional, vamos a necesitar un rectángulo de 3 centímetros por 34. Este se cortaría por 4 veces, que son para las tiras que llevan los laterales. Pasamos al corte. Aquí ya tenemos cortadas las piezas, tanto delantero o trasero. Una vez cortadas, pasamos a la confección. Vamos a iniciar haciéndole el ruedo en el lateral a las tiras de 1,44 que son para hacer los fruncidos. Le realizamos un piquete a la mitad y pasamos una costura para fruncir. Esto lo realizamos en ambos. Una vez listos, los ponemos a un lado para continuar uniendo la parte de abajo. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos los laterales. Pasamos a verlo. Ahora vamos a coser los laterales. Pasamos a verlo. Una vez cosidos los laterales, vamos a pegarle un sesgo al frente, tanto de la parte delantera como la parte trasera. Para ello enfrentamos derecho con derecho, cosemos, pasamos hacia la parte de atrás y pasamos una costura a la orilla. Pisamos la costura hacia adentro, ahora doblamos y pasamos costura al borde. Esto lo hacemos en el delantero y el trasero. Y le pasamos overlock a los lados. A esta pieza también le vamos a colocar sesgo. Igualmente enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Cortamos medio centímetro. Realizamos piquetes. Doblamos hacia adentro y pasamos costura al borde. Lo realizamos en ambos lados. Unimos la tira del hombro, tanto la delantera como la trasera. La unimos, abrimos costura y planchamos a la mitad. Realizamos un doblez en las esquinas del faralado, tanto de la parte delantera como trasera.
Posicionamos el faralado sobre la pieza número 3 de esta manera y sujetamos con alfileres. Y colocamos la pieza número 2 por la parte de atrás y sujetamos con alfileres. Posicionamos el piquete a la costura del hombro. Lo hacemos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y vamos a coser alrededor. Nos quedaría de esta forma. Ahora lo vamos a posicionar sobre la parte delantera. Esta pieza iría de esta forma. Aquí donde está la marca de la plancha vamos a colocar a 1 centímetro la parte delantera y vamos a sujetar con alfileres. Y cosemos. Nos quedaría de esta forma. Esto se realiza en ambos lados. Aquí nos vamos a guiar por la marca de la plancha, a 1 centímetro de esa marca. La posicionamos y sujetamos con alfileres. Y cosemos. Una vez cosido vamos a doblar el centímetro hacia adentro y vamos a ir sujetando con alfileres. Nos va a quedar montadito encima del faralado, tanto desde la parte delantera hasta la parte trasera.
Una vez que lo tengamos posicionado, vamos a coser alrededor. Se hace igual de ambos lados. Ahora pasamos una costura en la orilla, tanto en el delantero como en el trasero. Nos quedaría de esta forma, solo faltaría planchar. Ahora vamos a unir la parte de abajo. Una vez fruncido, unimos los laterales y repartimos el fruncido. Y sujetamos con alfileres. Y cosemos alrededor a 1 centímetro. Ahora le vamos a realizar el ruedo. Para ello doblamos 1 centímetro hacia adentro y volvemos a doblar y cosemos alrededor. Pasamos overlock a la orilla. Para la tira que llevan los laterales simplemente doblamos a la mitad y cosemos al ancho del pie. Cosemos uno de los bordes y volteamos. Realizamos lo mismo con las 4 piezas. Ahora vamos a pegarlas en la blusa. Para ello voy a levantar la parte del fruncido y la vamos a coser de esta forma. Lo cosemos así, la doblamos hacia adelante y pasamos otra costura. Realizamos lo mismo en las 4 partes. Y realizamos el lazo de esta manera. En ambos lados.
Y esto sería todo. Así de hermosa quedaría nuestra blusa. Espero que les haya gustado, suscríbanse si no se han suscrito y los espero en el próximo tutorial.